Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3 en Ardi Pro. Asterisco. Odiaba todo. Todo excepto por mi hermana mayor, lo odiaba todo. Mis padres eran terribles. Aún puedo verlo en mis sueños. Escenas de ellos discutiendo, luego figuras de ellos caminando hacia mí con sus puños por encima de la cabeza, con su ira ahora dirigida hacia mí. Mamá y papá trabajaban en la industria del entretenimiento nocturno, e incluso ellos estaban en los márgenes, sin hacer nada tan grandioso como tener su propio establecimiento. Éramos llevados alegremente a restaurantes familiares en los meses cuando sus ganancias eran buenas. Mis padres y mi hermana mayor eran puras sonrisas entonces, y recordaba aquellas ocasiones como extremadamente felices. Pero las sonrisas disminuían conforme pasaban los años. Mis padres perdieron el encanto de la juventud mientras envejecían, y sus ganancias cayeron proporcionalmente. En algún punto la violencia de mi padre se convirtió en un elemento de la vida diaria. Mientras que mi madre se encontraba fundamentalmente en el lado receptor de dicha violencia, su resentimiento se acumulaba y era liberado en la forma de más violencia contra mi hermana mayor y yo. Ni mamá ni papá estaban de nuestro lado, existían solamente para atormentarnos. Para mí, mi única salvación era mi hermana, 7 años más grande que yo. Definitivamente te mantendré a salvo, María. Pensaba que era increíble. ¿Cómo tal hermana mayor magnífica podría haber nacido de padres como estos? Era una hermana mayor dulce. Cuidaba de mí incluso si significaba sacrificar tiempo para jugar con sus amigos. Cocinaba, limpiaba, y a veces trabajaba a tiempo parcial en secreto para juntar dinero para la cena, sin importar el hecho de que apenas era un estudiante de secundaria. Habiendo dicho eso, definitivamente nunca se sumergió en el ámbito de la inmoralidad. Nunca vendió su cuerpo ni le hizo ojitos a nadie, consultando honorablemente, noblemente, con aquellos que le rodeaban cuando se encontraba con dificultades, luchaba mientras recorría abiertamente un sendero sobre el que brillaba el sol. Aparentemente mi hermana mayor había elaborado hace mucho un plan para escapar de nuestros padres. Lo discutió con aquellos cercanos a ella, y se ocupó de asegurar que nuestros padres no nos persigan y de que no haya problemas legales. El plan se puso en marcha al mismo tiempo que su graduación de la secundaria. Cuando yo era una estudiante de tercer año de primaria, mi hermana me llevó a la capital. Incluso ahora me siento frustrada al recordarlo. Las calificaciones de mi hermana eran excelentes, lo suficientemente buenas para hacerla ingresar a la mejor escuela preparatoria para la universidad de nuestra ciudad. A pesar de eso, eligió trabajar como una graduada de secundaria. Su empleo después de llegar a la capital era un trabajo industrial de poca paga. Mi hermana trabajaba fervientemente mientras me educaba en lugar de nuestros padres, pero yo estaba sufriendo. Amaba a mi hermana. Era mi única aliada. Pero aún así, solo le ocasioné dolor. Había destruido el futuro de mi hermana. Si yo no estuviera allí, ella definitivamente podría haber extendido sus alas con más libertad. Si yo no estuviera allí, ella podría haber estudiado más y ahorrar más dinero, y así podría haber reingresado a la preparatoria o la universidad. Yo, lo odiaba. Odiaba el mundo más allá de mi hermana. Odiaba este mundo que hizo sufrir a mi hermana. Y después de mis inútiles padres, lo que más odiaba era el equipaje que solo podía retrasar a mi hermana en su estado de impotencia, yo misma. Entonces un día, fui reclutada por una extraña señora mayor. Tu rostro es pasable. Pero más importante, esos ojos, ojos que miran como si odiaran a todo este mundo, son irresistibles, lo son. Esos ojos que tienen el poder de atraer a la gente. Si te interesa, ven a mi casa. Esto sucedió cuando estaba caminando por el vecindario con mi hermana. Pensaba que mi hermana era la persona más hermosa en este planeta. Pero el interés de esa mujer mayor se había dirigido a mí. Para mí eso fue más que un poco impactante. A decir verdad, no tenía interés. Pero, siempre he pensado que eres lo más lindo de este planeta, María. Me alegra que eso sea reconocido. La inesperada alegría de mi hermana, y, si trabajo, definitivamente habrá una compensación. Podría conseguir ropa o algo dependiendo de la naturaleza del trabajo. La posibilidad de aligerar la carga de mi hermana, al menos un poquito. Por esas dos razones, decidí unirme a la agencia. Agregué una condición. No quiero ocasionarle dificultades a mi hermana, por lo que no le permitiré que me lleve o vaya a buscarme a ninguna parte, o que me cuide en el lugar. No permitiré que pague un centavo. Eso significa que usted pagará el transporte y las comidas. Puede descontarlo de mi compensación. Básicamente no aceptaré nada que incremente su carga. La mujer mayor que me reclutó, Nina Ardi, aceptó ese prerequisito,
y dijo que había presionado para que yo sea algo así como la hermana menor y que me emparejaría con un chico mayor, chaperón, bajo quien yo estudiaría. Ese era Suearu Oni-chan. Mi persona destinada. Yo odiaba a todos excepto por mi hermana. Los detestaba. Por lo que naturalmente no tenía intenciones de llevarme bien con Suearu Oni-chan. Suearu Oni-chan actuando mayor y enseñándome sobre diferentes cosas me hartaba. Hartaba. Odiaba cómo intentaba comportarse como un hermano mayor, su hipocresía tratando de convertirse en pariente. No podíamos volvernos cercanos. Cualquiera excepto por mi hermana solo me traicionaría, después de todo. Incluso papá y mamá se habían convertido en mis enemigos. Así era como pensaba conforme iba a trabajar a la agencia en busca de un poco de dinero. Pero, ¿crees que perderé? Voy a demostrártelo, voy a encontrar a mamá sea como sea. 14. Amaba la actuación de Suearu Oni-chan. Qué talento puro, pensaba para mí misma. Suearu Oni-chan normalmente no podía ser llamado impresionante, incluso si uno era cortés. Entre todas las buenas caras del mundo del entretenimiento, sus rasgos eran promedio, y no era como si tuviera una peculiaridad para atraer a la gente. No era brillante, ni era rápido con las palabras. No podía interpretar el ambiente, a veces era patéticamente halagador, y a menudo se reían de él porque había entendido mal algo. En cierto sentido, en una profesión donde se reunían talentos únicos, por el contrario era casi extraño no poder ver un ápice de talento en él. 14 Suearu pronunciando una línea de diálogo de Taiga, el drama que lo hizo trascender, donde el objetivo del protagonista es hallar a su madre. Pero cuando empezaba a actuar, todo eso cambiaba por completo. Cuando Suearu Oni-chan empezaba a actuar, los adultos quienes refunfuñaban exasperadamente, mientras pasaban la mitad de su tiempo burlándose y la otra mitad observándolo de manera poco entusiasta, de pronto se quedaban en silencio y cambiaban sus expresiones conforme quedaban embelesados. Amaba ver eso, irresistiblemente. El talento de Suearu Oni-chan estaba hecho para el entretenimiento público. Su talento estaba refinado solamente para entretener a otras personas. Suearu Oni-chan era mi polar opuesto, una persona cuya cada fibra solo apuntaba a hacer felices a los demás. Conforme pensaba de esa forma, para mí él empezó a brillar. Sabes, has permanecido indiferente durante mucho tiempo, pero está bien que vivas así. Me preguntó de repente Suearu Oni-chan un día, mientras yo refunfuñaba luego de que me pidan hacer una nueva toma habiéndome confiado un papel relativamente más importante por primera vez. ¿Estás segura de que te encuentras bien con esto? No vas a arrepentirte de hacer un trabajo chapucero. Estaba molesta, para ser franca. Y mucho. Me había golpeado en un punto doloroso. No soy como tú. No puedo hacerlo como tú lo haces. No, te lo digo, definitivamente puedes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Bueno, eso es porque tú entiendes todo, ¿no? Mi garganta se cerró involuntariamente. Ni siquiera había empezado a considerar que quedaría expuesta. La situación, la atmósfera, las personalidades y temperamentos de tus colegas actores, tú comprendes todo eso. Por supuesto que podré captarlo al ver cómo te comportas. Pero la razón por la que no te va bien es porque estás conteniéndote. Desde el comienzo había pensado que todos los adultos que me rodeaban eran estúpidos. Me burlaba internamente, preguntándome cómo había tantos idiotas que no podían entender las cosas como yo. Como resultado de haber nacido en familias apropiadas, estos idiotas fueron capaces de progresar sin problemas y graduarse de la universidad, luego ganándose la vida legítimamente. Mi hermana mayor era más excepcional que todos estos idiotas, pero no solo ella fue incapaz de encontrar un empleo normal como graduada de secundaria, su pago era exiguo. Al ritmo que marchaban las cosas, yo terminaré en el mismo camino que ella. Era ridículo. Era como si tu nacimiento decidiera todo lo que le acontecía. Talento, trabajo duro, todo era inútil si uno nacía bajo circunstancias equivocadas. Un pozo sin fondo rodea a cada persona. Uno puede caerse en cualquier momento sin advertencia alguna. Considera los accidentes y las enfermedades, por ejemplo. Tu vida podría terminar aunque no haya error por tu parte, y desde la perspectiva de otro será visto como mala suerte. Difícilmente encuentres consuelo considerándolo como tal si te topas con esa clase de destino, pero mientras se trate del problema de alguien más podrás formar una barrera a tu alrededor donde quieras, descansando con tranquilidad susurrando para ti mismo que estabas a salvo. Uno también podría caerse al pozo apenas desde el comienzo como virtud por haber nacido, como mi hermana mayor y yo. Desde mi perspectiva, Suearu Oni-chan vivía una existencia bendita. Tenía talento y apoyo de su madre en cada frente. Alzando la vista hacia la luz desde el fondo del pozo, solo podía desdeñar con tanta hostilidad como pude reunir.
Este sujeto podrá tener talento para el entretenimiento público, pero es un idiota. Sé más cosas que él, la prueba de eso es que él ni siquiera puede distinguir lo que estoy pensando. ¿Ven? Sabía que era un tonto. Ni siquiera se ha dado cuenta de que soy mejor que él. Es todo debido a mi mala crianza que no soy apreciada. Pobre yo. En ese sentido me burlé de él, me rendí voluntariamente, y me consolé a mí misma. Era la vergüenza de que mis tontos pensamientos internos hayan sido vistos por Suearu Oni-chan, a quien ridiculicé, que mi cara se puso roja. Sí, ¿y qué? Grité. Saldrá algo bueno de que yo lo intente. No estoy bendecida como tú. Suearu Oni-chan no retrucó, simplemente me observaba con atención. Su comportamiento solo avivaba las llamas que ardían en mi corazón. No tengo un futuro brillante como tú. Lo que sea que haga es inútil, y ese es un hecho que no puede cambiarse. Dime, ¿qué se supone que haga? Solo lo oí de abuela Nina, pero tú y tu gentil hermana están tratando de empezar de nuevo, ¿verdad? De ser así, ¿no crees que deberías tratar de facilitarle las cosas? Lo hago. Pienso de esa forma. Pero, sin peros. Se produjo un fuerte golpe. Un cabezazo. Nuestras frentes habían colisionado sin restricciones. Mis procesos de pensamiento hicieron cortocircuito ante las inesperadas circunstancias, pero conforme el dolor en mi frente se expandía empecé a comprender la situación. Oh, Bub. Si te parece bien cómo están las cosas ahora, entonces no tengo nada más que decir. Pero sabes, ¿tú quieres facilitarle la vida a tu hermana mayor? No. Si es así, entonces ¿por qué no haces algo? ¿Por qué estás conteniéndote? ¿Por qué sin importar lo que haga, todo será inútil? ¿En serio? ¿Segura? ¿Cuándo no has intentado hacer tu mejor esfuerzo? No te arrepentirás de no hacer eso. Oh, al ser tan interrogada me quedé sin palabras. Entendí. Tenía miedo de darlo todo. Porque temía que si fracasaba después de hacer mi mejor esfuerzo, ya no podría poner excusas. Me volvería consciente de mi propia falta de talento, dejándome sin más opción que quedarme mirando a la desesperanza en adelante. En ese caso era más fácil para mí engañarme a mí misma diciendo que lo superé de alguna forma, es solo que no hice mi mayor esfuerzo, que intentarlo en absoluto. Necesitas dar todo lo que tienes. Tienes el talento. Tu cabeza probablemente sea mejor que la mía de todas formas, y tu intuición también es buena. Bueno, aunque no perderé cuando se trata de actuar. Solo digo pero, es una gran hazaña estar en torno a mi nivel, ¿sabes? Esta es la primera vez que le he dicho eso a alguien de mi edad. Suearu Oni-chan podrá no ser listo, pero tampoco vivía de forma obstinada. Vivía la vida de manera honesta. Encaraba todo lo que tenía por delante con toda su fuerza. Nunca me había mentido tampoco, por lo que podía entender a lo que se refería con lo que estaba diciendo. En serio. Tengo tanto talento, como tú. Lo tengo. Honestamente no podía creerlo. Yo también tenía ese talento brillante dentro de mí. Yo también podía convertirme en alguien resplandeciente, y entonces poder salvar a mi hermana. Yo, quien no podía hacer nada más que aceptar la ayuda de mi hermana. Lo garantizo, así que crece. Esas palabras me atacaron como una ráfaga de viento repentina, mandando a volar algo desde todo mi cuerpo. Hasta entonces solo había estado escapando. De mamá y papá, de mis alrededores. Corría y corría, mientras mi hermana me protegía. Incluso cuando me elogiaban seguía pensando que era una inepta. No tenía autoconfianza. No tenía espíritu de lucha. Pero esta persona dijo que podía hacerlo. Alguien que poseía mucho más talento dijo que podía. Clamó para que yo me ponga de pie por mi cuenta, y que marche. De ser así, entonces quizás podía hacerlo. Incluso alguien como yo. Sí, hasta entonces había sido una niña que simplemente escapaba de todo. Mis alrededores me lo permitían. Pero que al decirme a alguien de mi edad que crezca, pensé que debería. Si no me ponía de pie y encaraba las cosas con todo mi poder, entonces terminaré viviendo una vida de escape perpetuo. Tal era mi premonición. De acuerdo. Expresé. Yo, lo intentaré. Lo intentaré, lo suficiente para alcanzarte. ¿Podrías esperarme hasta entonces? Por supuesto. Durante mucho tiempo perseguí a Suearu Oni-chan. Perseguí esa luz resplandeciente que podía ver desde el fondo del pozo, logrando victoria. Tras victoria. Pero antes de que aquellos que podían considerarse mis rivales desaparezcan, Suearu Oni-chan se fue. Pero eres impresionante, Oni-chan. Eres un héroe. No es posible que te hayas vuelto incapaz de actuar. Después de todo, vas a esperar hasta que pueda alcanzarte, ¿cierto? Fue después de que disparé esas palabras que Suearu Oni-chan desapareció del mundo del glamour. Entonces pensé que me olvidaría de él por un tiempo.
Yo ya era independiente, por lo que Suearu Oni-chan ya no importaba. Aún tenía a mis rivales. Aún tenía a mis enemigos. Tenía que seguir ganando a como de lugar. Y mientras pensaba eso, mis enemigos mermaron, mis rivales desaparecieron, y entonces me quedé sola. Oni-chan, por favor, sálvame de esta soledad. Suearu Oni-chan me había salvado la vida. Su comportamiento no había cambiado en absoluto incluso luego de volverse estudiante de preparatoria, y yo estuve encantada de ser recibida por su sonriente rostro, a pesar de haber dicho cosas tan crueles en aquel entonces. Y de cortar nuestros vínculos. Lloré ese día mientras rememoraba antes de dormir, pero había estado feliz, verdaderamente feliz. Al mismo tiempo, sin embargo, también sentía miedo. Suearu Oni-chan había caído en un pozo sin fondo. ¿Y si había perdido su brillo como resultado de eso? No quería perder las esperanzas. Ese video me había mostrado un vistazo, pero al mismo tiempo podría haber sido considerado como su antigua rutina de marca registrada. En este momento, no podía discernir cuán bien podría actuar. Por favor, hazme creer. Suearu Oni-chan. 6 años habían pasado, y mientras pensaba que había trabajado duro y había logrado salir de mi pozo, aún había mucha oscuridad a descubrir también afuera de él. Un escenario estridente sobre el que uno podría pararse, pero era solitario estar allí arriba sin compañía. Aún me encontraba en el medio de la oscuridad. ArdiPro estaba a una caminata de 10 minutos después de bajar en la estación de Shibuya. Se encontraba en el quinto piso de un edificio de 10, que uno podía hallar girando hacia el sur después de proceder a lo largo de la avenida Dugensaka. Era una agencia que en cierta forma podría contarse como la 50ª en el mundo del entretenimiento, pero debido al ocasional descubrimiento de lo que podría considerarse como un talento exitoso por parte de su carismática fundadora Nina Ardi, con el tiempo su reputación había crecido. Los últimos ejemplos de estos éxitos eran Momosaka María y Maru Suearu. ¿Qué tal, Suearu Oni-chan? Es nostálgico. Supongo. Alzando la vista hacia el edificio, la oficina en el quinto piso había sido convertida en un bar izakaya 15. Mientras que no podía ver muchos cambios en el exterior del edificio, claramente había pasado el tiempo. 15 es un típico bar o restaurante japonés, que además pueden encontrarse en las ciudades más cosmopolitas del mundo. Son muy populares en Japón para tomar algo después del trabajo. En un izakaya se sirven tanto comidas como bebidas, en la mayoría de ellas hay disponibles mesas y sillas al. Desde jardín de infantes en adelante fui parte de cierto grupo de teatro que estaba asociado con ArdiPro. La historia después de eso fue que cuando era un estudiante de tercer año de primaria, abuela Nina vino al grupo de teatro, susurró, pareces interesante, voy a utilizarte, tan pronto como me vio para luego llevarme, y entonces hice mi debut. En los 2 años antes de que me retiré, visitaba la agencia prácticamente cada semana. También fue aquí donde te conocí, Oni-chan. Fue cuando era un estudiante de cuarto año de primaria que conocí a María. La María de aquel entonces había sido una niña problemática sombría, tímida, cobarde, y que básicamente no se molestaba en confiar en nadie. Suearu, ve a cuidar de ella como un hermano mayor. Cuando abuela Nina me dijo de repente que haga eso, me había quedado verdaderamente perplejo. Abuela Nina, sin embargo, probablemente había reconocido que María necesitaba a alguien de su propia edad en quien pudiera confiar. Y probablemente también había pretendido incentivar mi crecimiento como persona de esa manera. Como resultado de mis vínculos con la familia Sida yo había jugado el papel de un hermano mayor, pero a fin de cuentas solo éramos vecinos. No había entendido realmente lo que significa cuidar de otra persona. Emparejar a María conmigo probablemente había sido una estrategia de abuela Nina para que cada uno obligue al otro a crecer. ¿Cuál es tu nombre? Al preguntarle, María con sus ojos muertos retrocedió hasta un escondite antes de responder. Muere, estúpido. Sipe, María había sido un perro rabioso que mordería a cualquiera, bueno, su lindura resaltaba después de todo, por lo que podría haber sido considerada como una coneja rabiosa. Había sido verdaderamente desgarrador. Aunque yo le había enseñado algunas cosas y abuela Nina nos había ordenado que nos desplacemos juntos, ella seguía atacando a sus alrededores, negándose a encajar, y básicamente causando bastantes problemas. Pero fue en ese tiempo que me di cuenta. Noté que, oye, ¿no es esta chica increíblemente capaz después de todo? Estilo occidental así como zonas y habitaciones privadas con suelo de tatami siguiendo el tradicional estilo japonés. ¿Qué? ¿Quién fue el que puso este cojín de bromas aquí? Como se indica arriba, sus métodos para acosarme habían sido terriblemente acertados. Cuando necesitaba ser serio, ella me hacía reír. Cuando necesitaba reírme, ella hacía algo que me haría querer llorar. Ella podía identificar legítimamente oportunidades, y luego percibir qué se podría hacer para perturbarme. Bueno, excepto por el hecho de que estaba usando su cabeza para atacarme, estaba cabreado. Estoy profundamente conmovida,
Suearu Oni-chan, de poder venir aquí una vez más contigo, no sé si es profundamente conmovedor, pero es verdad que es bastante emotivo, probablemente era influencia del tiempo que pasé como su guardián que no tenía sentimientos románticos por María, quien desde entonces había madurado hasta ser una de las estrellas más brillantes del mundo del espectáculo. Habiendo pasado tanto tiempo cuidándola, era como que ya no podía pensar en ella como una extraña. Para mí ella encajaba mejor como alguien similar a una hermana pequeña. María murmuró mientras miraba su reloj de marca. Todos llegan tarde, Estoy bastante segura de que se perdieron. Deberíamos dejarlos y continuar, conforme María dijo y tomó mi mano, fue el momento cuando el taxi que Tetsuiko y el resto tomaron llegó. Mírate tú, ¿qué crees que hace sosteniendo la mano de Su-chan? Shirokusa vino volando desde el asiento trasero con furia. ¿Oh, esto? Pensé que Suearu Oni-chan podría no estar familiarizado después de tanto tiempo, así que solo estoy sosteniendo su mano para poder mostrarle los alrededores, ¿sabes qué? Esa es una excusa bastante rebuscada, ¿no lo crees? Si pensamos sobre esto con algo de sentido común, diría que tu conducta ha sido más vergonzosa, estas dos se llevaban muy mal. Mi estómago está empezando a doler, quizás debería escapar. Momo-san, hay algo que me gustaría preguntarte. Kuroa descendió siguiendo a Shirokusa y le preguntó a María. Desde atrás de ella también pude ver luego la figura de Tetsuiko emergiendo del asiento del acompañante. Sí. Pagaste nuestro taxi por adelantado, ¿cierto? También mencionaste que no necesitabas que te lo paguemos. Sí, lo hice, y, en ese caso, ¿cómo explicas la ruta obviamente bizarra que tomamos hasta llegar aquí? Habríamos llegado mucho, mucho más tarde si Tetsuiko-kun no se hubiera dado cuenta. La conversación se había tornado abruptamente peculiar. Más temprano hoy, Tetsuiko, Kuroa y Shirokusa se habían reunido en mi casa. Habíamos planeado que María se reúna con nosotros allí en automóvil. María entonces había llevado dos automóviles, uno de los cuales era su vehículo personal, y el otro un taxi. María deseaba que yo aborde a solas su vehículo personal, diciendo que quería rememorar el pasado conmigo, y entonces los otros tres fueron en el taxi. Desde mi casa se supone que habíamos partido hacia la agencia al mismo tiempo, pero, eso debe haber sido terrible, dijo María con sincera consideración. Para María, Kuroa rompió de forma realista la verdad. Si combinamos esas dos cosas y lo pensamos, no tengo más opción que imaginar que le pagaste al conductor del taxi e hiciste tiempo para ti y nos separaste de Haru, ¿cierto? Ah, sí, Kuro probablemente tenía razón. Al punto que lo que dijo podría declararse como la verdad sin requerir de mayor investigación. Definitivamente había sido algo que Momo posiblemente haría. Todos los presentes allí miraron a María con sospecha. Frente a esas miradas, María esbozó una adorable sonrisa. Pero no lo hice, ¿cómo puedes tener una mentalidad tan descarada? En verdad pienso que es impresionante cómo puedes decir eso tan casualmente. Cuando comenté, María presionó ambas manos sobre sus mejillas antes de menear su cuerpo de un lado al otro, como feliz por haber sido elogiada por su hermano mayor. No estaba elogiándola, pero era cierto que pensaba que era impresionante. Yo no podía cambiar el interruptor entre vida normal y vida en el escenario de forma espontánea, ni podía mentir con facilidad, pero María podía voltear en un instante. Una predisposición natural para la actuación era lo que esta chica tenía realmente. Pero de todos modos Shirokusa se había quedado muda y asombrada, y probablemente habíamos hecho suficiente conversación aquí de pie. Bueno, Momo, todos están reunidos, ¿podrías llevarnos a donde está el presidente por favor? De acuerdo. Deberíamos marchar entonces. Suearu Oni-chan y oportunistas, Kuroa y Shirokusa fruncieron el ceño. ¿Qué pasaba con estas chicas? ¿Acaso había una moda ahora mismo entre las chicas de preparatoria para ver cuánto podían fastidiarse las unas a las otras? Aún así seguía habiendo demasiada hostilidad. Bueno, puede que yo sea un oportunista, pero Sida-chan recibió una tarjeta y Kachi es una auténtica celebridad, por lo que no diría que ellas no tengan nada que ver con esto, ¿verdad? En realidad fue Tetsuiko quien estuvo más molesto. El Tetsuiko de hoy de alguna forma estaba más callado, o quizás existía una diferencia comparado con cómo usualmente abordaba las cosas, pero en cualquier caso básicamente tenía un aire distinto. Como en lo que acababa de decir, por ejemplo, dejándose caer a sí mismo para elevar a Kuroa y a Shirokusa. No era típico de él hacer eso. Muéstranos el camino, apresuró Kuroa. Shirokusa no parecía haberlo captado, pero Kuroa aparentemente notó la transformación anormal de Tetsuiko. De María también desapareció su aire juguetón. Probablemente había interpretado el ambiente. Su sentido de la percepción puede que se haya vuelto más agudo que antes. Los 5 tomamos el ascensor hasta el 5.º piso. Después de atravesar una llamativa entrada, arribamos. Oigan, pero si no es Maru-chan. Oh, de verdad es. Wow, se ha convertido en estudiante de preparatoria, en serio, en serio. Este era el departamento de producción, por lo que en otras palabras, estaba repleto de gente con la que yo tuve conexiones en el pasado. En poco tiempo fui rodeado. Oh vaya, hola chicos. Ha pasado tiempo.
Oh, gracias por cuidar de mí en aquel entonces. Honestamente había más gente que no reconocía de las que sí, pero era de suma importancia aquí que no sea descortés. No ganaba nada al herir los sentimientos de los demás. Definitivamente no debes darte aires enfrente de las personas que te han apoyado. De hecho, cuanto más famoso te vuelves, más humilde deberías ser. Recuerda bien esto, las ramas que soportan más frutos cuelgan más bajo. 16. Esas fueron las palabras que mi madre me había enseñado y grabado en mis huesos. Ahora habiéndome convertido en estudiante de preparatoria, una vez más estuve agradecido con ella por las valiosas palabras que impartió. Oh, en absoluto, gracias. Oh, estoy un poco ocupado hoy, tal vez en otra ocasión. Oh, no es eso, solo estoy aquí para escuchar por ahora, eso es todo. Honestamente, estoy agradecido de ser recordado. Dan ganas de morirme al ser llamado el hombre que fue rechazado 1.000.000 de veces, así que por favor. Ah, no debo hacer esperar al presidente, tendré que dejarlos por ahora. De esa manera lo superé. Regresé a la recepción donde estaban todos, y había varios artículos promocionales depositados, tanto que curó a Lucía incómoda, como si hubiera sido dejada en otro mundo. En ese sentido, como se esperaba, la celebridad activa Sirokusa estaba acostumbrada lo suficiente de forma que pudo forzar una sonrisa incluso cuando le hablaban. Solo Tetsuiko estaba comportándose un poco extraño después de todo, y sonaba correcto llamarlo frío, pero lo que yo sentía realmente era que su corazón no estaba aquí. Llegamos a la oficina del presidente en el fondo. María, quien nos había guiado hasta aquí, llamó, y oímos un pasen con una voz relajada. Después de ti, Suearu Oni-chan. Instado por María, no tuve más opción que tomar la delantera e ingresar. Lo primero que atraparon mis ojos fueron las costosas pinturas y antigüedades. La sala de 30 metros cuadrados estaba repleta de ellas. El sofá, la mesa, y básicamente todo lucía bastante caro, tal que había un aire casi de ostentación vulgar. Esa fue mi primera impresión. Abuela Nina había sido práctica por encima de todo. Había sido una persona con el tipo de mentalidad donde no había problema en conservar una taza resquebrajada mientras se pueda seguir utilizando, por lo que la diferencia era bastante discordante. En el centro de esta sala ahora extravagante con sus pies juntos encima de una silla extravagante, estaba un hombre de mediana edad bebiendo vino un sábado por la mañana. Así que este, era el presidente Ardis-chan. ¿Qué onda, Maru-chan? 16 es un proverbio japonés, que habla acerca del valor de la humildad al ser reconocido o elogiado, que no hace falta presumir o volverse arrogante. El respeto mutuo y la confianza con base en la humildad de la gente es la virtud y fuerza de la sociedad japonesa. El presidente Chan se levantó de su asiento tan pronto como me vio, para luego extender ambos brazos de forma amplia y teatral. Retrocedí involuntariamente. Quiero decir, si fuera a describirlo en una sola palabra, sería, turbio. Primero que nada, su cabello rubio era turbio. Un cuarto de él no era japonés, por lo que no era como si no le encajara, pero realmente tenía el aire de un japonés en él, y su edad probablemente giraba en torno a los 40, a tal punto que no podía evitar oler sospechoso. Luego su barba de candado también era turbia. ¿Acaso trataba de ser un macho 17? Su camisa violeta era turbia. ¿Qué era? Un anfitrión. Boa, sus zapatos eran de punta. ¿Alguien sería apuñalado si él lo pateaba? En general apestaba increíblemente a mujeriego. ¿Qué clase de vida había estado viviendo para convertirse en esto a mediana edad? En este sentido, estaba abrumado por las muchas burlas y dudas que surgían una tras otra dentro de mi mente. Ahora que lo pienso, María había dicho algo relevante. ¿Y cuál es tu impresión sobre él, Momo? Lo seguro es que tiene habilidad. ¿Qué más? Su carácter. Creo que sería mejor que confirmes todo lo demás con tus propios ojos, Oni-chan. Mientras tanto, ¿qué dices sobre una reunión con él? Bueno, ante eso solo podía responder que por ahora supongo que me familiarizaré con lo turbio. Entre toda esa deshonestidad, lo más turbio de todo era, bueno, Maru-chan, esto es grandioso. Sí, Maru-chan en persona, excelente. Estoy muy complacido. Sabes, realmente tienes alguna clase de aura en alguna parte. No estoy seguro en dónde. Pero no importa, esto es perfecto, perfecto. Su manera de hablar. Espera, ¿estaba elogiándome? ¿O criticándome? 17 Una adaptación lo más cercana posible de la expresión Choi Baroyaji, que hace referencia a hombres de mediana edad que se acercan a la imagen de un macho, latino o italiano y que combinan de forma acorde cierto estilo de moda más popularmente promovido por la revista León. Dejando de lado las bromas no podía discernir cuán en serio hablaba. Sí, este sujeto pertenecía al tipo de personas que yo querría golpear, pensé para mí mismo instintivamente. Tranquilo. Es el presidente. Si lo golpeo será mi propia destrucción. Respiré profundo, luego encendí un interruptor en mi cabeza enviándome a mí mismo al modo negocios. ¡Wow, presidente! Su aura es increíble. Quedé anonadado en el momento que lo vi. Estaba como wow, así que esto es a lo que llaman dandy, observa, mis templados poderes para adular. HMPH,
Era un hombre que había dominado el arte de ponerme de rodillas, no tenía problemas en fingir una sonrisa o rogar. Bien, bien. ¿Tú entiendes, Maru-chan? Por el contrario, presidente. Su moderno atuendo claramente se asemeja a alguien que sabe lo que hace. Wow, sí que eres bueno para adular. ¿En dónde aprendiste a hacer eso? No, no, solo estoy diciendo lo que pienso realmente, jajaja. Yo quería ser elogiado. Por tener la labia para confrontar instantáneamente a este turbio hombre de mediana edad. Bueno, quizás eso podría haberse atribuido más a la voluntad para descartar mi orgullo que a mi habilidad para hablar per se, pero haré la vista gorda ante eso. Haru, Su-chan, miradas frías taladraron mi espalda. Esperen, ¿acaso mis acciones habían sido inmensamente impopulares? De esas miradas congeladas, la de Tetsuiko se encontraba en otro nivel por encima del resto. Sí, era más desprecio que exasperación, quizás. ¿Eran esos los ojos de alguien mirando basura? Mezclado con instinto asesino también. Hoy además, no estaba dirigido a mí, sino al presidente Chan. Abriéndose paso para acompañarme y luego mirar con desdén al presidente buscando pelea. ¿Se encontraba bien este sujeto? No esperaba menos de ti, Suearu Oni-chan. Algo digno de ver, solo María me halagó. Bueno, esta había sido una de las lecciones de mi madre. Sé humilde con aquellos que te apoyan. Sé más humilde con los patrocinadores y los directivos de la agencia. Solo póstrate todo el tiempo, en otras palabras. No sentía ninguna resistencia respecto a hacer eso. Para el tiempo en que esas enseñanzas fueron grabadas en mí yo ya había descartado cualquier rastro de orgullo. Entonces, ¿qué tal, Maru-chan? ¿Regresas? Bueno, para ser honesto, sigo dudando un poco, porque, bueno, usted sabe, he estado en Hayates por mucho tiempo después de todo, y también quiero considerar cómo va a encajar todo con mi vida escolar, pero Maru-chan, ahora es el momento de dar el golpe, ¿sabes? ¿Lo entiendes? No, bueno, yo, lo entiendo, pero, solo deberías olvidarte de cosas como la escuela y pensar en hacer tanto dinero como sea posible, me equivoco. Jaja. Sí, este ritmo. No se sentía en absoluto como si estuviera teniendo una conversación con un macho de 40 años. Eso, combinado con la sensación de ser obligado casualmente a hacer algo en contra de mi voluntad y yo estaba un poco, no, bastante inadaptado. Lo que él estaba diciendo no era incorrecto, de hecho era lógico. Ciertamente este era el momento de dar el golpe gracias a ese vídeo ocasionando que mi fama se dispare, y si consideramos la importancia del momento justo era apropiado ser desdeñoso con cosas como la escuela. Pero la gente no se movilizaba solo con base en la lógica. Emocionalmente, bajo ninguna circunstancia podría pensar en ello meramente como cosas como la escuela. Si mis ojos no me engañan, esa es Sida-chan, no. Así que había notado a Kuroa. Kuroa era una santurrona, por lo que nunca haría algo como mostrar desagrado frente a personas que conocía por primera vez. Pero aquí estaba incómoda, según puedo ver, incapaz de ocultar por completo el hecho de que no tenía una buena impresión sobre el presidente. ¿Qué te parece, Sida-chan? ¿Harás tu debut? No, no, con respecto a eso, no estás diciendo seriamente que no lo harás, ¿cierto? Kuroa esbozó una sonrisa dolorosa en la cara del presidente Chan quien se cruzaba de brazos, pero después de un largo respiro, ella hizo una reverencia mientras dejaba de obligarse a sí misma a sonreír. No, pero debo rehusarme. Es por ese propósito que vine aquí hoy. Kuroa hizo las cosas diligentemente, como se esperaba. Su fortaleza inexpugnable, como quedó demostrado, tenía todo mi respeto. Desde detrás de la máscara del fácilmente citable Playboy, se asomó una cara distinta. Una frialdad penetrante, intranquila, y un disgusto visceral formó un grueso lodo que vino a trepar sobre mí. Lo supe instantáneamente. Sí, esta probablemente era su verdadera naturaleza. Sabes, Sida-chan, si fueras a hacer tu debut junto a Maru-chan, en este momento, podrías hacer 1.000.000.000 de yenes en 3 años. Ante eso naturalmente incluso los ojos de Kuroa se abrieron como platos. Y por cierto, para ti, Maru-chan, son 3 billones en 3 años. No puedo garantizarlo totalmente, pero bueno, definitivamente es una cantidad lograble si actuamos de acuerdo a mi plan, 3 billones de yenes. Algunos decían que la persona promedio hacía esa cantidad de dinero en toda su vida, por lo que en otras palabras yo podría ganarme una vida de salarios en apenas 3 años. La verdad es que, Maru-chan, hay un sponsor allí afuera que espera grandes cosas de ti, y dijo que le gustaría que ocupes el rol protagonista en un comercial. El interés se duplicará si logramos que Sida-chan también se involucre en esto. Nuestro sponsor también. Mencionó que le gustaría mucho conocerte cuando se enteró que vendrías hoy. Está agendado que aparecerá dentro de poco, así que te dejaré a ti la decisión de saludar o algo por ahora, de acuerdo, 3 billones. 3 billones. 3 billones. Si realmente acumulara tanto dinero, entonces, cerré mi mano formando un fuerte puño. Tetsuiko, si hiciera tanto dinero podría hacer que Rena se calle incluso si le pido que haga algo pervertido, ¿cierto?
Suearu, esa concepción tuya es muy repugnante, incluso yo estoy impactado. En cierto sentido supongo que has excedido mis expectativas por primera vez, Haru. Su-chan, espera. Claro, en mi entusiasmo había soltado mi boca un poco, pero no fue recibido bien. Ve bueno, entiendo por qué a las chicas no les agrada, pero... Tetsuhiko. Tú eres un estudiante varón de preparatoria, igual que yo, ¿cierto? No finjas que no piensas que es cierto, ¿eh? Mira, no estoy sediento de mujeres, por lo que la verdad no entiendo a qué apuntas, estás muy desesperado, Suearu, es repugnante. Bastardo. Discúlpate con todos los chicos de preparatoria de este país. Estúpido. Los sujetos que no son populares solo pueden culparse a sí mismos. Vas a representarlos y a disculparte conmigo. Tal vez después de eso te enseñe algunos trucos para hacerte más popular entre las chicas. Espera, en serio. Oh, me disculparé. A cambio será mejor que me enseñes apropiadamente, Haru. Su-chan, qué extraño. Sentía que mi postura favorable entre Kuroa y Shirokusa había caído bastante desde que ingresamos a esta sala, a pesar de haber actuado acorde a mí mismo, de acuerdo, Suearu Oni-chan. Me aseguraré de enderezarte apropiadamente, hasta tu carácter, mientras que lo hacía ver como si lo aprobara, María también me repudió casualmente. El presidente Chan tosió ligeramente con el fin de llevar la conversación de acuerdo a su velocidad. Bueno, dejando de lado ese pedazo de escoria, ¿tú estás de acuerdo con esto, no, Sida-chan? 1 billón en 3 años. ¿Sabes cuán grandioso es eso? Ese sí. Bueno, a pesar de haberse rehusado firmemente una vez, no era sorpresa que Kuroa había quedado claramente aturdida por la magnitud del dinero que estaba en juego. Ella no era del tipo que se obsesiona con la fortuna, pero también se sentía culpable por haber sido tentada por el dinero, lo que la dejaba incapaz de poner fin a la conversación. Por supuesto, si nos demuestras que tienes más talentos diversos, Sida-chan, esa cantidad podría duplicarse, no, triplicarse. No hace falta decir que podrías trabajar en el mundo del espectáculo por un largo tiempo si quisieras, ni hablar de 3 años. Por el otro lado, tú también podrías hacer 1 billón en 3 años, y luego renunciar por completo. Con todo ese dinero ahorrado, podrías ir a la universidad. Y también, en esos 3 años podrías acercarte a algún tipo apuesto y casarte. Podrías codearte con algunos nombres importantes con los que nunca tendrías oportunidad de conocer de otra forma, ¿sabes? Con tu popularidad y la cantidad de atención que estás recibiendo ahora mismo ya más alta que la de alguna ahí del cutre, esto ciertamente es algo que puede lograrse, Sida-chan. La forma de decirlo había sido desagradable, pero todo probablemente había sido la verdad. Era lógico, y era igualmente cierto el hecho de que el tipo de futuro que el presidente había descrito podría ser considerado típicamente como deseable. Pero yo sabía bien que Kuroa tenía una actitud diferente sobre lo que era normalmente deseable. Ella era la poseedora de una mentalidad profundamente arraigada en realidad. Kuroa atesoraba su rutina diaria, atesoraba a su familia, atesoraba a sus amigos, por lo cual ayudaba a otros por buena voluntad, y era rápida para ofrecer consejo cuando era necesario. Encontraba felicidad simplemente involucrándose con aquellos que le rodeaban. En otras palabras, Kuroa no pensaba particularmente mucho en torno a destacar. Que había llegado inmediatamente a la conclusión de que no tenía interés en el mundo del espectáculo también era natural considerando su personalidad. Estoy agradecida por esta conversación, pero debo disculparme. Pero dijiste que estás agradecida, ¿cierto? ¿Entiendes el valor del dinero, no? De ser así, deberías estar disculpándote entonces. ¿Kuro no está diciendo que no ya? Por supuesto que lo entiendo, pero... Entonces hazlo. Trabaja en el entretenimiento público. Es como si estuviera tomando como rehén a sus padres para amenazarla. No, como ya he mencionado muchas veces, vine aquí hoy para rechazar su oferta, parece que no eres rápida para entender, ¿o sí? Supongo que tus padres no te criaron bien, el color en el rostro de Kuroa cambió. Pero por supuesto que sería así. No era alguien que se quedará callada frente a una ridiculización de sus padres. Pero entonces, ¿qué hay de mí? Frente a Kuro, a los padres de Kuro, personas queridas para mí siendo ridiculizadas, ¿qué haría yo? Sé humilde con aquellos que te apoyan. Sé más humilde con los patrocinadores y los directivos de la agencia. Pero la lección de mi madre había tenido una segunda parte. Pero no es necesario hacer una reverencia por las personas que estimas. Por ellos debes pelear. Así es. Lo más importante que me enseñó fue tener un corazón que no titubee en luchar para proteger a las personas que son importantes para mí. Kuroa echaba chispas severamente. Los ojos del presidente Chan se entrecerraron, como considerándola una chica impenitente. Sobre la cabeza de ese estúpido presidente, volqué el vino que se encontraba sobre la mesa. No te burles de mi amiga de la infancia. El vino rojo caía por la mejilla del presidente y goteaba sobre la alfombra. El tiempo se detuvo en la oficina del presidente. El impacto fue tal que nadie respiraba y todos los ojos estaban abiertos de par en par. Ante la audacia de mi acción el presidente Chan quedó perplejo.
Dentro de pocos segundos, sin embargo, entendió la situación y observé cómo su rostro se transformaba por el odio. Por el contrario, yo había estado bastante sereno. Mis acciones habían sido realizadas involuntariamente por la ira, pero al mismo tiempo no podría haber habido un peor objetivo para las mismas. Oh, esto es, ustedes saben, sí, eso es, un descargo accidental. Quiero decir, todos saben que el primer disparo no cuenta cuando se trata de descargos accidentales, ¿cierto? Esto es lo mismo. Todo esto solo es el resultado de varios errores, Su-chan, ese razonamiento la verdad que no, tratas de apaciguar las cosas a estas alturas. Suearu, cuán desvergonzado puede ser, cállate. Déjame en paz. Mientras yo forzaba una sonrisa, el presidente Chan sacó un pañuelo decorado con mal gusto y limpió el vino que había manchado su rostro. Aquel ligero tono de antes también había desaparecido. El desdén en sus ojos era total conforme me observaba serio. TSK, tuve un mal presentimiento cuando apareciste con escorias. Entonces tú también eres basura, ¿a qué se refería con lo que acababa de decir? La segunda parte de entonces tú también eres basura sin dudas había estado dirigido a mí. Bueno, como sea. Yo había hecho todo eso, después de todo. Pero entonces la parte donde dijo que yo había aparecido con escorias, ¿podrá referirse eso a Tetsuiko? Ahora que lo pienso, cuando dijo antes dejando de lado ese pedazo de escoria, también había estado dirigido a él. Espera, ¿el presidente Chan conocía a Tetsuiko? ¿Pero cómo? Oye, bastardo, ¿qué acabas de decir? Tetsuiko de pronto estalló. Había arremetido antes de que cualquier pudiera reaccionar, y cuando nos dimos cuenta él ya había sujetado y presionado el cuello del presidente Chan. Tetsuiko-kun. Llegar a este extremo no concuerda con nuestro plan. ¿Plan? Tenía curiosidad sobre lo que Kuroa había intentado decir, pero ahora mismo claramente no tenía lujo de preguntar. Tetsuiko, detente, yo también me había enfadado con el presidente, pero Tetsuiko había llegado demasiado lejos. Sujeté a Tetsuiko con una toma Nelson, separándolo forzosamente. Este no eres tú, hombre. ¿Qué está pasando? Cállate, tonto Aru. Suéltame. No me importa lo que digas sobre mí. Pero este pedazo de basura está burlándose de mi camarada, no puedo quedarme callado, ¿o sí? Tetsuiko, estúpido. Si dices algo así, ¿cómo se supone que mi pecho no se infle? Pero la forma en que había explotado había sido extraordinaria. ¿Podrá ser que había alguna clase de destino compartido entre el presidente Chan y Tetsuiko? Y a propósito, ¿podrá estar eso relacionado con algo que Tetsuiko mencionó que quería ver? Quería preguntarle, pero no creo que el presidente Chan o Tetsuiko sean lo suficientemente amables para responder bajo ninguna circunstancia. Ustedes pedazos de basura, el presidente Chan ajustó su corbata antes de levantar el teléfono del escritorio. Oye, llama a la policía. Unos rufianes se han escabullido en mi oficina. ¿HM? ¿Qué es? Eso. Aparentemente había llamado a alguien de la agencia, pero algo era extraño. Oh, no, eso no es lo que, dame un momento, ¿algo había sucedido? El color de la cara del presidente Chan cambió, y con un «será mejor que todos se queden aquí», fue como nos amenazó, antes de irse de su oficina por alguna razón. Nos quedamos rígidos en silencio. ¿Qué vamos a hacer? Mi corazón gritó. Oye, ¿qué vamos a hacer, Tetsuiko? ¿No tienes un buen plan o algo? Le di un pequeño empujón a Tetsuiko con mi codo. No lo lastimamos y solo estábamos nosotros aquí. Todo lo que tenemos que hacer es testificar que nada sucedió. ¿Qué hay de mi acto del vino entonces? Podrán distinguirlo por el olor, ¿cierto? No estaríamos bien si solo decimos que ese imbécil tropezó y lo chocó con su cabeza o algo. Ya veo, esta debe ser la primera vez que me resultas tan confiable, increíble, como se esperaba de Tetsuiko. Tenía una forma de pensar muy retorcida. Era perfecto para una excusa inventada sobre la marcha. Así es como testificaré. Porque ese hombre, es demasiado. No puedo perdonarle, Shirokusa expresó su respaldo. Yo también, si es necesario, María también estuvo de acuerdo al instante. Aru, una voz frígida sonó. Kuroa se paró frente a mí, mirando directamente hacia arriba. Su expresión era la que usaba cuando entraba en modo sermón. Sabes, para One-chan, sea sobre el vino volcado o que todos nosotros planeemos mentir juntos, tengo que decir que hemos ido demasiado lejos. Bueno, lo hicimos. Como se esperaba de una estudiante de honor. Era como ella dijo. Si lo pensábamos. Racionalmente, Kuroa tenía razón por completo. ¿Qué planeas hacer, Aru? Incluso si logras zafarte de todo con algún truco barato, al final del día solo será una medida temporal, ¿cierto? Habiendo hecho algo así al presidente de una agencia, esto no pondrá en peligro tu regreso al mundo del espectáculo, supongo. Puedo ver a ese pedazo de mierda de presidente divulgando sobre lo que sucedió con algunos pequeños detalles mezclados, por lo que otras agencias probablemente no me acepten tampoco. Oh. Aru, idiota, Kuroa empezó a golpear mi pecho. Idiota, idiota, idiota. Pasaste por tantas cosas para poder pararte sobre el escenario otra vez, y dejas que esa oportunidad se te escurra de los dedos. Los ojos de Kuroa se llenaron de lágrimas.
Los golpes dirigidos a mi pecho no eran particularmente poderosos, pero mi garganta se cerraba como si me transmitieran la angustia de Kuroa. No, entiendo eso muy bien, pero, al mismo tiempo, no me arrepentía. Insultar a Kuroa y a sus padres, eso solo no podía dejarlo pasar. Si no podía entrar al mundo del espectáculo sin soportar eso, entonces yo seré el que se rehúse. Kuroa tocó suavemente las esquinas de sus ojos con un pañuelo, luego me miró fervientemente mientras sus mejillas se sonrojaban. Pero me alegra ser tu amiga de la infancia, Haru. Palabras inesperadas llegaron de la santurrona de Kuroa. Parpadeé sin pensar. No podría perdonarle por burlarse de mamá y papá. No quiero tener nada que ver con alguien así de nuevo, así que tenía que dar pelea. Pero como nunca hice algo como lastimar a alguien, dudé. Tú peleaste por mí antes de que yo pudiera, Haru. Pienso que lo que hiciste fue increíblemente estúpido, pero me hizo muy feliz. Me recordó a la escuela primaria, cuando aparecías donde yo era retenida y comías en secreto las comidas de la escuela que yo no podía consumir. Bueno, en aquel entonces yo también había sido atrapado con las comidas de la escuela, resultando en que la profesora me reproche por hacer algo estúpido, creo. Esta vez de nuevo había hecho algo por voluntad propia, por lo que no tenía derecho a que me agradezcan, pero los ojos de Kuroa estaban brillando tanto que me sentí un poco avergonzado. Solo pude decirle que no lo mencione mientras me rascaba la mejilla. ¿Qué es todo esto acerca de un incidente policial? ¿Maru-chan está aquí? No. ¿Qué está pasando? Esto es, lo explicaré. No hace falta. Se lo preguntaré yo mismo. Justo cuando pensaba que creía escuchar algunas voces viniendo desde el pasillo, las puertas de la oficina del presidente se abrieron de pronto. Allí estaba un dandy de mediana edad. Oh, es Maru-chan. Tanto tiempo sin vernos. ¿Me recuerdas? Soy Kachi Soichiro. Ah, esto era nostálgico. Este hombre era el padre de Shirokusa, Kachi Soichiro, el CEO de una compañía farmacéutica, y en el pasado el sponsor líder de una serie drama. Fue desde aquel entonces que se interesó increíblemente en mí y comenzó a estar al tanto de mis asuntos. Comparado con lo turbio del presidente Chan, este hombre había logrado un refinado compromiso entre tranquilidad y consideración. Sumado a la frescura que emanaba, el énfasis sobre su bordado de un punto hacía gala de su inmaculado sentido de la moda. Habían pasado 6 años, lo cual probablemente lo dejaba ahora con un poco más de 50 años. Podía sentir que proyectaba aún más estabilidad que antes, una imagen que no podía faltarle a un caballero. Soichiro-san vino volando con sus brazos extendidos tan pronto como me vio. Bob, has crecido mucho. Quería verte y me encontré a mí mismo viniendo aquí. ¿Me recuerdas? Tal vez sea mejor si me presento como el padre de Shiro. No, lo recuerdo muy bien. Ha pasado mucho tiempo. Papa. Generalmente me resultaba incómodo cuando una persona japonesa llama Papa 18 a su padre, pero quizás debido al abrumador dandismo del padre de Shirokusa, pensé que era muy acorde en este caso. Cuando el dandy Soichiro-san notó la presencia de su hija, sus ojos se abrieron como círculos. ¿Por qué estás aquí, Shiro? Tenía curiosidad sobre si Su-chan regresaría al mundo del espectáculo, así que terminé viniendo. Ya veo. Entonces, si no me equivoco, tú debes ser Shida Kuroa-kun, y tú también estás aquí, María-kun. Sí, ha pasado tiempo, María saludó gratamente. Kuroa, aunque probablemente nunca había conocido a Soichiro-san, hizo una reverencia con su cabeza. Para que un incidente policial suceda entre estos miembros aquí, ¿qué podrá haber pasado?, me pregunto. Los ojos del presidente Chan estaban fulminando con la mirada al entrar a la oficina un tiempo después que Soichiro-san. Oh, ya veo. Cuando el presidente Chan había tratado de llamar a alguien de la agencia para que se comunique con la policía, fue justo cuando Soichiro-san había llegado. Escuchar al respecto impactó Soichiro-san, quien tomó el asunto con sus propias manos. Entonces así fue. 18 literalmente dice Papa, una forma poco frecuente y a menudo vergonzosa de decir Otosan y otras variantes. Nótese que no tiene tilde diacrítica, distinguiéndose así de papá como traducción. Presidente Kachi, estoy seguro de que los niños ya han coordinado sus historias e insistirán sobre su inocencia. La policía lo verificará, por lo que cualquier interferencia será innecesaria. Wow, este sujeto no era un idiota. Había tomado la iniciativa y anticipó nuestro plan. Papa, por favor, escúchame. Soichiro-san puso sus manos sobre la espalda de su hija, quien vino corriendo. Presidente Chan, mientras mi hija esté involucrada en esto, creo que no soy completamente ajeno al asunto. Por ahora, pienso que tengo derecho al menos a escuchar lo que los niños tienen para decir. Bueno, si eso es todo lo que hará, sin importar lo que pase, Shiro, Papa siempre será tu aliado, pero en este momento lo que quiero escuchar aquí son opiniones objetivas. ¿Cierto, María-kun? ¿Te importaría si empezamos contigo explicando qué sucedió primero? En cuanto al resto, me gustaría que todos comenten si algo de lo que dice María-kun no es correcto. ¿Cómo se esperaba de un presidente capaz que había hecho crecer su compañía durante una sola generación? Percibía la situación muy claramente.
Shirokusa estaba perdiendo la compostura, mientras que al mismo tiempo, las partes interesadas, Kuroa, Tetsuiko, y yo seguramente nos pondremos emocionales. Por esas razones, María era sin dudas la más calmada en este punto en el tiempo. Todo reflejaba un criterio para emitir un juicio por pura observación, sin pedirle palabras a nadie. Como siempre, Soichiro-san parecía ser alguien en quien podía confiar. La tensión sobre mis hombros desapareció. Parece que será mejor dejarle las cosas a merced de su juicio. Si solo estuviéramos nosotros solos, me parece que terminaríamos siendo tentados por el plan de Tetsuiko. Pensé que deberíamos contarle francamente la verdad sin nada que perder. Ya veo. Entonces así fue, ¿no? En un lado de un par de sofás opuestos se sentó Shirokusa Papa. En el otro lado se sentó María en el medio, con Kuroa y Shirokusa a sus costados. Tetsuiko y yo estábamos en las cercanías de María y compañía, pero sin más asientos, nos quedamos de pie observando el proceso. El presidente Chan, por cierto, estaba sentado en su propia silla en modo espectador. En lugar de tratar de interceder incómodamente y afectar la impresión de Soichiro-san sobre él, parecía haber juzgado que era mejor permanecer en silencio y observar. Personalmente, pienso que llamar a la policía fue ir demasiado lejos, y que hubo ciertas circunstancias extenuantes. Pero bueno, si hablamos sobre quién tiene la culpa, debo decir que recae sobre Maru-chan y Tetsuiko-kun por cometer esas acciones. No esperaba menos de usted, presidente Kachi. Una decisión medida. Mierda, este pedazo de basura de presidente estaba hartándome. Al menos debía haberle dado un puñetazo antes. Haru actuó por mi bien, ¿podría culparme a mí por favor? Ante la sugerencia de Kuroa, Soichiro reflexionó con su mano contra su mentón. Sé cómo te sientes, pero no es así como funciona esto. Estoy seguro de que dentro de ti, tú también entiendes eso, ¿no? Solo su tono calmado ya tenía el efecto de restaurar la sobriedad de uno. Kuroa se mordió el labio y asintió profundamente. Papá, sin importar lo que digan las leyes, voy a seguir defendiendo a Su-chan. Shirokusa se levantó gallardamente y habló con determinación. En cuanto a mí, estoy convencida de que Su-chan hizo lo correcto como persona. ¿Quién decidió que lastimar a alguien solo tiene que ser un acto físico? Después de todo, las palabras son armas. Esta vez, fue ese presidente de allí el que ocasionó el mayor dolor. Eso nunca cambiará para mí, sin importar lo que digan las leyes. Shirokusa era orgullosa. Podrá ser tímida, pero tenía su propio sentido de la justicia y la fuerza para penetrar con ella, un lado de esta noble trabajadora que me había atraído y por la que me había enamorado. La belleza del perfil digno de Shirokusa era más que suficiente para evocar en mí los recuerdos de mi primer amor. Bueno, entonces. Quizás como para un punto y aparte en la conversación, María aplaudió fuerte frente a su pecho. Uniendo las opiniones de todos, mi impresión es que todos queremos apoyar a Sueharu Oni-chan. No queremos convertir esto en un incidente policial, y en cambio queremos de alguna forma llegar a una conclusión pacífica. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Todos asentimos sin palabras. Soichiro-san incluido, todos estuvimos de acuerdo. Excepto que Sun-san definitivamente no aceptará eso, ¿es natural, no? Soy la víctima aquí, ¿saben? La víctima, TSK, este tipo en serio está repleto de mierda. Incluso cuando Tetsuiko, Kuroa, Shirokusa, y yo, los cuatro lo fulminamos con la mirada, él no se estremeció en lo más mínimo. Sentía que su audacia de por sí era digna de elogio. Soichiro-san pinchó agudamente al presidente Chan. Pienso que ese discurso causará que los niños alberguen resentimiento. ¿No crees que estás siendo infantil con ellos? El presidente Chan simplemente se aguantó la risa. Oh, no creo que sea como usted dice en absoluto, presidente Kachi. Sin importar qué tipo de lenguaje use, es un hecho que quien sea que levante su puño se equivoca. Me gustaría que considere la posibilidad de que estos niños estén mintiendo con el fin de excusarse a sí mismos. Tetsuiko cerró sus manos y dio un paso al frente, por lo que Kuroa y yo sujetamos sus brazos y lo retuvimos. En este punto los ojos de María empezaron a sonreír. Era una expresión que yo había visto incontables veces, una que María hacía cuando demostraba el alcance total de sus talentos. En ese caso, ¿no deberíamos tener entonces una competencia comercial? ¿Qué era eso? Una competencia comercial. Sus desconcertantes palabras nos habían tomado desprevenidos a todos. Un silencio extraño le siguió. María giró y le ofreció una sonrisa al presidente Chan. Dice que va a contarle a la policía, Sun-san, pero ¿qué tal si trata de ser un poco más sereno sobre esto? No debe dejarse llevar por un momento de ira. Si se lo cuenta a la policía, entonces Sueharu Oni-chan no se unirá a la agencia, lo cual significará por supuesto que no habrá ninguna ganancia de todo esto en absoluto. Asumo que esa no es su verdadera voluntad, Sun-san. Ya veo, es como dices, Momosaka-chan. No habría ni un solo yen de ganancia para mí al reportar a Maru-chan a la policía, pero si Sueharu Oni-chan fuera lo suficientemente amable para unirse a la agencia, resultaría en una tremenda ganancia. No, ciertamente, el presidente Chan empezó a pensar. Su perfil comenzó a proyectar notablemente el de un hombre de negocios. No esperaba menos de María,
quien había tenido la claridad mental de convertir las negociaciones en un análisis de costos y beneficios. Voy a hacer una sugerencia. ¿Qué tal si Sun-san y Suearu Oni-chan compiten haciendo comerciales, y si Sun-san gana, entonces Suearu Oni-chan se unirá a la agencia donde trabajará en las gentiles oficinas de Sun-san? Para usted, Sun-san, ¿no sería ese el mejor resultado? Ya veo, en su cabeza el presidente Chan probablemente había hecho varios cálculos. Acariciando su barba, asintió pronunciadamente. De acuerdo, Momosaka-chan. Ahora estamos hablando. Si así es como es, entonces yo también puedo subirme, pero si Suearu Oni-chan gana, no presentará una sola queja a la policía, y tendrá que descartar también el caso de Tetsuhiko-san. Le dejará a Suearu Oni-chan la decisión de unirse a la agencia, permitiéndole negarse, y no le obstruirá que firme contrato o trabaje para otra agencia. Está de acuerdo con eso, ¿verdad? El presidente Chan vaciló por un momento, pero luego procedió inmediatamente a mostrar su blanca sonrisa. Claro, claro. Ok. Aceptaré, Goji-sama. Podría pedirle que sea testigo. Por supuesto, era tranquilizador ver a María demostrar su habilidad al enganchar y asegurar el compromiso de Soichiro-san. Sin embargo, fue en este punto que finalmente capté las intenciones de María. Si las cosas permanecían como estaban, ninguna parte quedará satisfecha. Seguiremos estando enfadados con ese pedazo de basura de presidente, mientras que él no se quedará callado acerca del incidente del vino sobre su cabeza. Estábamos lejos de llegar a un acuerdo. Era una disyuntiva. En ese caso bien podríamos arreglar las cosas con una competencia, donde al menos una de las partes logrará apaciguar sus reclamos. Si ganábamos desataremos un golpe sobre el presidente Chan, y podremos hacer como si el problema nunca hubiera sucedido. Si ganaba el presidente Chan, me atrapará y convertirá este asunto en ganancias. No era una mala idea en absoluto, pero estuve perplejo cuando María lo sugirió. Tendremos una competencia. ¿Qué hay de ti, Suearu Oni-chan? Competiremos. Sí, lo haré. Estaba enfurecido por este irritante pedazo de mierda de presidente desde el fondo de mi corazón. Pero al mismo tiempo, no era como si pudiera darle un puñetazo. Si ganaba, no obstante, podré cerrarle la boca. Decirle que se aguante. Oportunidades como estas eran pocas y raras. Si perdía tendré que trabajar hasta los huesos en la agencia, por supuesto, pero bueno, probablemente no me mataría. Pretendo ganar, después de todo, por lo que pensaré en qué pasará después de que pierda solo y cuando llegue el momento. Todo lo que quedaba por ver era si las condiciones de la competencia serían justas. El hecho de que el presidente lucía como si no tuviera reservas para usar trucos sucios me aterrorizaba. Entonces, ahora que ambas partes llegamos a un acuerdo, hay algo que me gustaría confirmar. Oji-sama, estaría bien si Suearu Oni-chan por un lado y la agencia por el otro, hacen dos versiones del comercial que usted mencionó que le gustaría confiarle a Suearu Oni-chan si regresara. Si vamos a marchar con eso, entonces por supuesto que no me molesta. Después de todo, de esta forma, parece que las cosas podrían explotar. Ahora que lo pienso, antes el presidente Chan creo que había mencionado acerca de un sponsor que contaba conmigo para hacer un comercial iba a pasar a saludar. Así que se había tratado de Soichiro-san. Abriremos los comerciales uno junto al otro públicamente en una página web especialmente creada, luego los espectadores votarán por el que más les gustó. ¿Qué tal si establecemos que el ganador será quien tenga más votos? Ya veo, fue lo que pensé para mí mismo cuando Kuroa comentó. Pero de esta forma Haru no tiene oportunidad de ganar, ¿o sí? Claramente es imposible que Haru haga todo solo. Tal vez preparaste este tipo de competencia porque quieres que Haru se una a la agencia, pero de ninguna forma seré engañada. Boa, Kuroa y María estaban teniendo una intensa competencia de miradas, ¿pero por qué? Oh, ya veo. Kuroa estaba siendo cautelosa de María con respecto a que ella trataba de llevarme de regreso a la agencia, por ende, incluso ahora ella pensaba que María estaba del lado del presidente Chan, si tuviera que ubicarla en uno. Debido a mis cercanos vínculos con María en el pasado, sin embargo, sentía que ella se inclinaba más hacia mí. Fue María quien inicialmente me había invitado de regreso a la agencia, pero cuán complicadas se habían vuelto las cosas desde entonces. Fue cuando sugirió la competencia comercial que me pregunté si ella no estaba planeando en ponerse de mi lado. Pero ¿quién sabía con seguridad? ¿Podría el juicio de Kuroa ser correcto en cambio, lo que significaba que María en verdad favorecía a la agencia? No tenía idea. Quizás intente preguntarle a María si podía hallar el momento apropiado. Bueno, no es como si solo Suearu Oni-chan fuera a participar en esta competencia, ¿sabes? Por lo cual propongo que, Kuroa-san, me gustaría que te unas también. Kuroa probablemente no había pensado que se involucraría en la competencia comercial. Se puso rígida. Lo oí antes de parte de Suearu Oni-chan. El canal ultramarino, la idea de Tetsuhiko-san o algo. ¿Por qué no? Huele mucho como juventud. De hecho lo admiro un poco. Tal vez por el momento podrían llamarse a sí mismos la Alianza Ultramarina. Con los miembros del canal ultramarino, a bordo, quizás podamos dar una buena pelea. ¿Es una broma?
Solo somos estudiantes de preparatoria, ¿sabes? Será imposible que nosotros ganemos contra profesionales, Kuroa indagó cautelosamente a María. ¿Ese es el caso realmente? María observó la alineación de los personajes actualmente reunidos. Puedo garantizar personalmente que Suearu Oni-chan haciendo su mejor esfuerzo tiene un magnetismo de primera incluso entre el resto del mundo del entretenimiento. Y Shirokusa-san, tú también eres una profesional, y una con una fuerte obsesión con Suearu Oni-chan, correcto. Shirokusa mostró un momento de titubeo pero eventualmente ofreció su honesta concordancia. Sí, lo soy. He visto muchas formas en las cuales la obsesión puede demostrar su increíble poder. Al final del día, cuando se trata de crear cosas, pienso que es más fácil para alguien hacer algo que aman por alguien a quien aman para producir algo de calidad. Tu obsesión y habilidad conceptual, Shirokusa-san. Predigo que si puedes combinar esas dos cosas, bien podrías crear una propuesta capaz de competir con la de un profesional. ¿Qué dices? ¿Acaso que Suearu Oni-chan protagonice un comercial que tú elaboraste, no te entusiasma? Shirokusa suavemente peinó su hermoso cabello negro. Aunque sea yo quien lo diga, no siento que voy a perder. El contraste entre esta orgullosa y abrumadoramente confiada Shirokusa y aquellas ocasiones en que había sido presionada era tal que lucía 3 veces más genial y más hermosa de lo que usualmente era. He estado viendo tu trabajo, Shirokusa-chan. El presidente Chan abruptamente se fijó en Shirokusa. Debe haberse sentido bastante repugnada. Shirokusa se estremeció. Un lugar no más grande que un club difícilmente sea el sitio para alguien tan talentosa como tú. Si estás de acuerdo, ¿por qué no intentas trabajar con nosotros en el comercial que nuestra agencia va a hacer? Esta vez haremos el comercial como sea que tú lo propongas. TSK, la extorsión había llegado sin demora. Sin la propuesta y guión de Shirokusa, no teníamos oportunidad de ganar esta competencia comercial. ¿Era eso lo que el presidente había determinado? De ser así, él probablemente no se equivocaba. Podía sentir que las cosas estaban tomando un giro peligroso, pero las sugerencias del presidente Chan sonaban muy fascinantes incluso para un tercero como yo, al punto que nunca consideré que podrían ser usadas como cebo para atraer a Shirokusa y convertirla en su aliada. Conforme me preparaba para expresar una respuesta, actuando primero con la misma idea, estuvo Tetsuiko. ¿Sabes, Kachi, que ponerte del lado de la agencia significa que al final del día, solo vas a convertirte en una de sus lacayos? Tetsuiko habló de manera realista mientras miraba de forma amenazadora al presidente Chan. Lo dije antes, ¿no? Te convertirás en una amateur si estás rodeada de otros profesionales. ¿Eso te satisfaría realmente? Eso. Además, nosotros tenemos a Suearu aquí en la Alianza Ultramarina. Si alguien puede hacer tus sueños realidad, somos nosotros. Hubo una corta pausa. Pero sin antagonizar mucho, Shirokusa llegó a una decisión. Voy a seguir a Suu-chan. No aprecio cómo me hizo sentir Kai-kun como si estuviera siendo provocada, pero lo que dijo es verdad después de todo, y en cuanto a ese sujeto, no me agrada mucho de todas formas. Porque ese sujeto, por supuesto, se refería al presidente Chan. El presidente esbozó una sonrisa sin igual, como diciendo de forma amenazadora que esperaba que Shirokusa no se arrepienta de su decisión. Ella, sin embargo, ignoró esto, y levantó su nariz bien proporcionada hacia el cielo. Si vamos a hacer esto, Ohisama, asumo que estará de acuerdo en dividir el dinero para cubrir los costos de producción de forma igualitaria entre los dos grupos. Sí. Eso sería justo. Quizás sea mejor dejarle la creación de la página especial y esas cosas a usted, Ohisama. Estaría jugando el papel de árbitro, por así decirlo. Por supuesto. Haré los arreglos. Ahora que eso está decidido, ya que nuestra agencia tiene una avasallante ventaja en todo desde experiencia hasta músculo financiero, la competencia comenzará en una semana a partir de ahora. ¿Qué tal si la celebramos, los 3 días empezando el sábado, desde el 30 de septiembre y terminamos el lunes 2 de octubre? Con un periodo de tiempo más corto sería imposible para la agencia asegurar un equipo de producción, haciendo que las circunstancias para ambas partes sean más iguales dentro de todo. Ya veo. Este cronograma era imposible. Pero también podía entender eso, que era precisamente porque era tan ajustado que como resultado la brecha entre la agencia y unos estudiantes de preparatoria se achicaba. Conforme la agencia lograra asegurar los servicios de los idols mejores pagos o productores famosos, nuestras chances de victoria disminuirían proporcionalmente. Ohisama, puedo solicitar su ayuda para asegurar un camarógrafo y el staff editorial que Suearu Oni-chan y compañía requerirán. Claro, tengo algunas conexiones. Probablemente no sería una competencia como tal si yo no hiciera al menos eso. Gracias. No esperaba menos de María. Había creado de forma adecuada suficiente equilibrio tal que ahora parecía una pelea justa. Mientras que sentía que ella tenía alguna clase de motivo oculto, también podía sentir su exigencia en torno a la paridad. Lo único era que quizás yo debería tratar de confirmar en dónde se encontraba. Más importante, Momo, estás de mi lado, ¿no? Vas a aparecer en nuestro comercial, ¿cierto?
No, no lo haré. Mis siguientes líneas las transmití en un tono como pidiéndole a María cómo podría sugerir algo tan incrédulo. Espera, ¿qué? ¿En serio? Estaba contando con tu popularidad, ¿sabes? Haru, Suu-chan, las miradas de Kuroa y Shirokusa una vez más se congelaron. ¿No se estaba convirtiendo esto en alguna clase de tendencia? Quiero decir, eres cercana a mí, Momo, por lo que sin importar cómo lo piense, tendrás que favorecerme a mí, ¿cierto? Quiero demostrar cuánto he crecido en los últimos 6 años, así que creo que voy a protagonizar para Sun-san. No, juro que no quiero nada de este giro de eventos de manga de batallas. Mi vida depende de esto, por favor, apiádate de mí. Me puse de rodillas con rápida velocidad. Suearu, tienes que estar bromeando o te arrodillas en medio de este tipo de conversación. Estúpido, nuestras chances de ganar van a desplomarse por mucho si Momo se convierte en nuestra enemiga. No es hora de usar nuestras lágrimas o cualquier otro medio necesario con el fin de hacerla ceder. Porque ella es muy buena y súper famosa, ok. Quiero decir, tienes razón, pero fue bastante inapropiado hacer eso en medio de todas las cosas, ¿sabes? Suearu Oni-chan. María se agachó, tomó dulcemente mi mano, y me puso de pie. Haz tu mejor esfuerzo, ¿ok? Oye, escúchame, ¿qué tal hacerlo de esta forma, Sun-san? Cuando María volteó, el presidente Chan asintió satisfecho. Bueno, probablemente no sería gran competencia sin todos estos arreglos. No son malos términos en absoluto. Pero algo me molestaba. No pensaba que María fuera del tipo de persona que ofrezca su lealtad al presidente. Ya veo. María buscaba salvación de parte de mí. Lo que significaba que, era razonable ver este desarrollo, como el resultado de que el presidente Chan sepa algo sobre María. Es por eso que ella no podía abandonar el lado de la agencia. Es por eso que ella tenía que luchar contra nosotros con toda su fuerza. Todo este plan en sí mismo era la mano que María extendió hacia mí en busca de ayuda. Quería que yo destruya al presidente Chan. Solo entonces podrá ser salvada. Mientras que no podía decir que yo sabía que ella tenía sus razones, quería empatizar con María. En otras palabras, había algo que yo tenía que hacer. Conociendo la verdad, le susurré al oído a María. Momo, ¿estás segura de que está bien que no hayas agregado la condición de que renunciarás a la agencia si nosotros ganamos? Suearu Oni-chan, estoy preocupado, ¿sabes? Por dejarte cerca de alguien así. Gracias, Suearu Oni-chan. Agregaré secretamente la condición de que renunciaré a la agencia más tarde. Está bien, convenceré a Sun-san, te lo demostraré. De acuerdo. Esto significaba que María también podría ser salvada. Todo lo que quedaba, era que nosotros ganemos. Shirokusa levantó su brazo, a lo cual María soltó la palma que sostenía su mano, haciéndole un gesto para que hable. Mientras que a mí también me gustaría que los términos detallados de esta competencia se pongan en una lista, antes hay algo que me gustaría señalar, que es, asumiendo que Momosaka-san va a ser la protagonista del comercial de la agencia, sería una abrumadora desventajada para nosotros si él mismo fuera, por ejemplo, a ser anunciado en televisión en vivo, ya veo. En ese caso, mientras que esta competencia comercial no impide que los actores involucrados hagan su trabajo, prohibiremos que mencionen cosas relacionadas a los comerciales mientras estén en la labor. Estaría de acuerdo con eso, Sun-san, claro, supongo. ¿Y tú, Shirokusa-san? Sí, eso sería suficiente para mí. Entonces queda decidido. Shirokusa estaba deliberando algo con su dedo índice presionado contra sus labios. Como se esperaría de una novelista, esta pose la hacía lucir muy intelectual. María contuvo el aliento, y luego sondeó a todas las personas presentes. Bien, entonces dispersémonos de aquí en este punto. Pronto le enviaré la lista de los términos a Suearu Oni-chan o a Tetsuhiko-san. Gracias a todos por venir hoy, y eso señaló la conclusión de nuestras discusiones en Ardi Pro. Asterisco. Y con esto, la primera reunión de la mesa redonda de la Alianza Ultramarina, anteriormente conocida como Sociedad de la Apreciación del Entretenimiento, entra ahora en sesión, domingo, al día siguiente. Tetsuhiko proclamó frente a los miembros reunidos en mi casa a primera hora de la mañana. El living estaba envuelto en tensión. Las otras participantes presentes eran Kuroa y Shirokusa. Era un nuevo inicio con un total de 4 miembros. Actuando como presidente, Tetsuhiko condujo el procedimiento. Sin más demora, he aquí los términos oficiales que María Chan ha enviado. Los he impreso, así que por favor léanlos por su cuenta. Había 2 hojas A4, densamente llenas con palabras. Inmediatamente perdí el deseo de leer. Era como un contrato o algo. El tipo de cosa que te hacía sentir sueño inmediatamente después de empezar a leerlo. ¿Cómo es, Tetsuhiko? Agregaron algo extraño además de las condiciones que Momo mencionó ayer. Nope. Todo parece correcto y de acuerdo con María Chan. Puedes considerar los términos escritos aquí como exactos a los que ella mencionó ayer. Cualquier cosa por fuera de eso es más o menos jerga legal, o condiciones adicionales para evitar que se rompan las reglas. Dejando de lado al presidente Chan, pienso que María espera una competencia que sea justa y pareja.
Probablemente había sido lo suficientemente gentil de preparar los contenidos del contrato también. Si lo segundo atravesó el chequeo de Tetsuiko sin problemas, entonces naturalmente yo no tenía objeciones que hacer. El comercial va a ser para una bebida energizante que está programado se lance en un futuro cercano. Lo que el padre de Kachi nos ha dicho es que quiere comercializar la bebida para la gente joven, por lo que deberíamos optar por un enfoque juvenil. Se suponía que trajeras algunas muestras de la bebida. Kachi, aquí están. De una bolsa Shirokusa sacó y dispuso 4 botellas de una bebida energizante que nunca había visto. Kuroa murmuró conforme agarraba una de las botellas y le echaba un vistazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podré dedicarme totalmente a esto, ya que todos los clubes se toman un descanso esta semana, pero... Preguntó qué deberíamos hacer, a lo cual qué deberíamos hacer hubiera sido mi reacción honesta. Estaba 3 veces más motivado que nadie, pero aún así yo no tenía tanta visión. ¿Qué piensas, Tetsuiko? Más importante, deberías preguntar sobre lo que piensa Kachi. Nuestras miradas se unieron sobre Shirokusa. La propia Shirokusa, sin embargo, no había estado escuchando la conversación. Sí, de esta forma. Ok, eso está definido. Sí, todo está bien. De esta forma podemos ganar. Shirokusa estaba leyendo la lista de términos del contrato, mientras murmuraba para sí misma. De las cosas que murmuraba hubo una frase que me llamó la atención, respecto de lo cual no dejé pasar la chance de preguntarle. Shiro, podemos ganar. En el instante que le indagué, Shirokusa golpeó el papel sobre la mesa. Con un fuerte van las oscuras nubes que habían empezado a formarse se rompieron. Shirokusa se puso de pie, y conforme me senté en la mesa del comedor me encaró con una sonrisa invencible. Podemos ganar. Espera, en serio, pensé para mí mismo por un segundo, pero los ojos de Shirokusa estaban repletos de espíritu y convicción. El ánimo que me dieron instantáneamente disipó la ansiedad que había yacido en las profundidades de mi corazón. Ya veo, entonces hemos ganado. Conforme dije eso le devolví la sonrisa. Mi mirada se encontró con la de Shirokusa y nos sonreímos significativamente el uno al otro. Era una sensación encantadora. Haru, dejando de lado a Kachi-san, claramente no entiendes qué está pasando. Oh sí, SHH. Shida-chan, ¿no sabes que Sueharu adora este tipo de desarrollos Chunibyo? Déjalo ser. Sí, por supuesto que lo sé, pero, al mismo tiempo me avergüenza de solo verlo. Tomé una fotografía de ti sonriendo antes, así que voy a convertirla en un tweet. Con subtítulos, por supuesto, imbécil deal. Tetsuiko oh. Haces eso y te mataré. Si me hacía eso, por supuesto que querré morir. Jejeje. Me gustaría verte intentándolo. Cállense. Fue una firme voz la que nos detuvo. Shirokusa nos fulminó con la mirada y con ambas sobre sus caderas. No tenemos mucho tiempo. Escuchen mi plan y luego actúen para hacerlo realidad. Si mi plan se materializa, no perderemos. Tetsuiko y yo bajamos los puños que habíamos blandido, mientras Kuroa asentía. Hagámoslo. Y entonces ganemos. Conforme murmuré, todos nos reunimos sin palabras en torno a donde Shirokusa se encontraba. Entendí. Que si una chica que era tímida hasta la médula había dicho tanto, lo que dijo no podía estar equivocado. Escuchamos el plan de Shirokusa y empezamos a actuar. Hacia fines de septiembre de mi segundo año de preparatoria, conforme el aroma del otoño empezaba a flotar en el aire, la batalla con nuestra juventud en juego comenzó.